Me llamo Morgana Álvarez, tengo 57 años y vivo en un pequeño pueblo de Andalucía, rodeada de huertos de naranjos y bugambilias que trepan por las paredes blancas de las casas. Mi vida siempre había sido tranquila, casi silenciosa, marcada por rutinas tan predecibles como el repique de las campanas los domingos. Pero todo cambió aquella tarde cálida cuando Danilo, un joven de apenas 26 años, apareció sin aviso en la puerta trasera de mi casa. No tocó. No preguntó. Simplemente entró por el callejón lateral, ese pasillo estrecho que nadie había usado jamás. Y al verlo allí con su mochila gastada y el cabello húmedo por el sudor del verano, sentí que no era una entrada cualquiera. Era el comienzo de algo que yo no sabía nombrar, pero que mi cuerpo ya reconocía. Yo estaba vestida con un vestido largo color vino, de tela ligera que se pegaba a mi piel por el calor. Llevaba unas sandalias de tiras finas y un collar de plata heredado de mi madre. Nunca me había sentido observada de esa manera. Sus ojos no buscaban solo la mujer madura que yo era, sino algo más escondido, guardado en silencio durante años. Él dijo que venía a revisar las tuberías del patio, que había escuchado a mi vecino hablar de una fuga. Pero su voz baja, firme y algo rasposa, me hizo comprender que no se trataba solo de agua o herramientas. Cuando pasó a mi lado, el roce mínimo de su brazo contra el mío encendió una chispa que me recorrió entera. El patio trasero con sus paredes encaladas y las macetas rebosantes de geranios, se convirtió en escenario de una tensión nueva. Danilo se inclinaba sobre los caños y yo, desde la puerta, lo observaba. Sus hombros amplios se movían como si cada gesto fuera calculado, casi una danza. La tela de su camiseta se pegaba a la espalda, revelando más de lo que yo me atrevía a mirar directamente. Hubo un instante en que levantó la vista y me sonrió con ese gesto torcido, travieso, como si ya supiera lo que estaba provocando. Yo bajé la mirada, pero dentro de mí algo se abría, algo que llevaba demasiado tiempo cerrado. No era deseo descarado, era una mezcla de curiosidad, vértigo y una sensación de estar viva de nuevo. ¿Puedo pasar adentro?, preguntó con naturalidad. No lo pensé demasiado. Asentí y el eco de mis sandalias sobre el suelo de cerámica se mezcló con el latido acelerado de mi corazón. El corredor estrecho que conectaba el patio con la cocina se volvió un túnel de electricidad. Él pasó cerca, tan cerca que el perfume de su piel joven, mezclado con el olor metálico de las herramientas, me envolvió. Cuando su mano rozó la pared, sentí que no buscaba apoyarse, buscaba un permiso invisible. En aquel momento comprendí que no se trataba de un simple trabajo doméstico. Se trataba de mí y de mi historia, de algo que estaba a punto de reescribirse. Y mientras él cruzaba la puerta trasera, yo ya no era la misma mujer que lo había recibido unos minutos antes. Danilo caminó conmigo hasta la cocina, y el aire se volvió más denso, como si cada rincón de la casa supiera que estaba ocurriendo algo diferente. Las paredes blancas reflejaban la luz dorada del atardecer, y yo podía sentir el calor subiendo desde el suelo de cerámica. Yo había preparado una jarra de agua fresca con rodajas de limón, costumbre de los veranos en mi pueblo. Él aceptó un vaso pero lo tomó despacio con esa forma de mirar que parecía leer más que observar. Sus labios se humedecieron con el primer sorbo, y aunque no dijo nada, en el silencio cabía mucho más de lo que las palabras podían contener. Yo me movía entre la mesa y la ventana, con mi vestido pegándose a mis muslos cada vez que la brisa entraba. Mis brazaletes de plata tintineaban en cada movimiento, recordándome que aunque siempre había sido mujer observada en silencio, nunca me había sentido tan desnuda bajo la mirada de alguien. Él rompió el momento diciendo que quería ver la parte trasera de la casa, donde las cañerías se unían al pozo antiguo. Lo acompañé, pero sabía que no eran las tuberías lo que lo atraía. El pasillo estrecho nos obligaba a caminar muy cerca. Cuando su hombro rozó mi espalda, mi piel reaccionó con un escalofrío suave, como si cada nervio hubiera despertado. Llegamos a una puerta de madera vieja. La empujó lentamente y ésta se abrió con un crujido largo. El sonido resonó en mi pecho como un eco de algo olvidado.
Él entró primero y al pasar junto a mí, su brazo apenas rozó mi cintura. Fue un gesto breve, casi accidental, pero suficiente para encenderme por dentro. El cuarto estaba medio vacío con algunas herramientas antiguas y un viejo arcón de mi familia. La luz entraba filtrada por una rendija, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Allí, entre lo cotidiano y lo olvidado, la tensión creció hasta volverse imposible de ignorar. Él dejó la mochila en el suelo, se inclinó para revisar un caño que ni siquiera goteaba, y yo lo observaba. La forma en que su camiseta blanca se pegaba a la piel húmeda, cómo se movían sus músculos con cada giro. Todo se volvía una especie de ritual íntimo, aunque ninguno de los dos hubiera pronunciado palabra. En un momento se levantó y me miró directamente. No hubo sonrisa, no hubo excusa. Solo esa mirada fija que pedía algo sin atreverse a decirlo en voz alta. Y yo, con el corazón acelerado, entendí que ya no había marcha atrás. La tensión se desbordaba en gestos mínimos, el roce de su mano contra la mía cuando me pasó una herramienta, la cercanía de su voz grave en el silencio de la habitación, el calor de su cuerpo a pocos centímetros del mío. Yo sabía que debía detenerme, que era peligroso abrir esa puerta simbólica, pero ya estaba demasiado abierta. ¿Puedo mostrarte algo?, dijo con un tono bajo y firme. No respondí con palabras. Solo di un paso hacia atrás, cediendo espacio. Mi silencio era un sí mucho más fuerte que cualquier frase. Él avanzó despacio y ese simple gesto cambió todo el aire a nuestro alrededor. La casa, el cuarto, el pueblo entero desaparecieron en ese instante. Quedamos solo él y yo atrapados en un juego que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos queríamos continuar. El aire en aquella habitación se volvió espeso, cargado de algo que ni el polvo ni la luz podían explicar. Danilo, con su juventud marcada en cada músculo, se acercaba a los objetos viejos como si explorara un mundo desconocido, pero sus ojos volvían siempre hacia mí. Me apoyé en la pared encalada, fingiendo calma, aunque el corazón me golpeaba fuerte. Mi vestido, de tela ligera y tirantes finos, dejaba al descubierto mis hombros morenos. El collar de plata brillaba bajo la luz tenue y mis sandalias, con tacón bajo, golpeaban suavemente el suelo cada vez que cambiaba de postura. No era una pose consciente, pero su mirada lo convertía en algo más. Él se inclinó para recoger una herramienta del suelo, y cuando se levantó, se detuvo demasiado cerca. Podía sentir el calor de su respiración, podía distinguir el olor de su piel joven mezclado con jabón barato y sol. No me tocó aún, pero el espacio reducido entre nosotros parecía un roce invisible. Este cuarto está lleno de secretos, dijo casi en un susurro. No respondí. Solo acaricié con mis dedos el borde del arcón antiguo, como si yo también guardara secretos allí dentro. Danilo levantó la mano y con un gesto lento, apartó un mechón de cabello que había caído sobre mi cara. No fue un movimiento brusco, fue suave, respetuoso, pero tenía el peso de una intención clara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuello. Fue la primera vez que su piel tocó la mía, y ese contacto, mínimo y sencillo, me atravesó más que cualquier caricia directa. Yo cerré los ojos un instante, dejando que la sensación me habitara. Cuando los abrí, él seguía mirándome fijo con esa sonrisa torcida que parecía mitad inocencia, mitad provocación. No deberías estar aquí, le dije en voz baja, casi como un ruego. Tú me dejaste entrar, respondió sin apartar la mirada. No pude negarlo. Era cierto, yo misma había abierto esa puerta, literal y simbólicamente. Él dio un paso hacia atrás, como si quisiera darme espacio, pero en realidad lo que hizo fue dejarme desear que volviera a acercarse. Fue entonces cuando comprendí lo peligroso de esa atracción, me estaba llevando a un terreno en el que no había reglas conocidas. El sol del atardecer se filtraba por la rendija y pintaba su silueta de tonos dorados. Lo vi limpiar sus manos con un paño, movimientos lentos. Casi rituales, como si cada gesto tuviera un doble sentido. Y en ese instante pensé que Danilo no estaba reparando nada en mi casa, estaba reparando algo en mí,
algo que llevaba años descuidado. El silencio se hizo tan intenso que podía escuchar el latido en mis oídos. Yo sabía que en cualquier momento podía cruzarse una línea invisible. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no quería detenerlo. El sol ya había caído un poco más, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La casa, con sus paredes encaladas y techos de teja, parecía envolverse en un silencio cómplice. Danilo seguía en la habitación, pero ya no parecía interesado en los tubos ni en las herramientas. Ahora su atención estaba por completo en mí. Yo me senté en el borde del viejo arcón, el vestido color vino acomodándose sobre mis rodillas. Crucé las piernas despacio y el sonido suave de mis pulseras al chocar unas con otras llenó el silencio. Mis sandalias dejaron ver mis tobillos, y sentí sus ojos posarse allí, como si cada detalle de mi cuerpo fuera una confesión silenciosa. Él se acercó con calma sin prisa, con pasos que sonaban firmes en el suelo de madera. Se inclinó un poco hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su pecho. Su mirada bajó hasta mis labios, y por primera vez entendí que ya no se trataba de un juego de gestos. Estábamos a punto de cruzar una línea invisible. ¿Quieres que me vaya?, preguntó en voz baja. Era una pregunta peligrosa porque mi silencio ya no significaba rechazo. Significaba todo lo contrario. Levanté mi mano y la dejé reposar suavemente sobre su antebrazo. La piel firme, joven, se tensó bajo mi toque y su respiración cambió de ritmo. Ese simple gesto fue la respuesta. No quería que se fuera. Quería que se quedara. El espacio entre nosotros se volvió mínimo. Podía oler el jabón en su piel, mezclado con el aroma de los naranjos que entraba por la ventana abierta. Su voz, cuando volvió a hablar, fue casi un susurro ronco. Nunca pensé que una puerta trasera me llevaría tan lejos. Me estremecí. No por las palabras en sí, sino por el doble sentido, tan claro y tan íntimo. Era como si hablara de la casa, pero también de mí, de un lugar interno que nadie había cruzado en años. Cuando su mano rozó apenas mi cintura, sentí que no era un gesto apresurado. Fue lento, cuidadoso, casi reverente. Y sin embargo ese toque sencillo desató en mí una oleada de recuerdos, deseos y nervios que llevaba demasiado tiempo escondidos. No hubo beso todavía. No hubo nada explícito. Pero en ese cuarto, con la luz apagándose y el aire cargado de silencio, comprendí que ya no había marcha atrás. La travesía había comenzado, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. La penumbra se fue adueñando de la casa. Afuera, los grillos comenzaban a cantar y el aire nocturno traía olor a jazmín. Dentro, el silencio era tan intenso que parecía escucharse. Danilo seguía frente a mí, y yo sabía que algo irrepetible estaba por suceder. El cuarto viejo se transformó en un lugar distinto, ya no era un simple espacio de herramientas olvidadas, era un refugio donde los dos nos quedamos atrapados. El arcón bajo mis piernas crujió cuando cambié de postura, y él aprovechó para acercarse aún más. Su mano, firme pero contenida, tocó mi brazo. Un gesto sencillo, casi inocente, pero en mí fue como un relámpago. Sentí que todo mi cuerpo despertaba, que cada fibra esperaba desde hacía años una caricia así, lenta, sin violencia, llena de intención. No hubo palabras. Solo respiraciones que se mezclaban. Él bajó la mirada hacia mi cuello, hacia el collar de plata que brillaba con la última luz del día. Sus dedos lo rozaron como si leyera un amuleto antiguo. Yo cerré los ojos y mi cuerpo respondió inclinándose apenas hacia él, como un permiso silencioso. En ese instante comprendí que lo que estaba ocurriendo no era un accidente. No era un juego. Danilo había llegado hasta donde nadie se atrevió, y yo lo dejaba entrar. No en la casa, sino en ese rincón de mí misma que había permanecido cerrado durante décadas. Cuando apoyó la frente contra la mía, el mundo desapareció. No hubo beso aún, pero el roce de su piel, el calor de su aliento.
La electricidad de ese contacto fueron más que suficientes para que mi corazón se rindiera. Me quedaré aquí, si tú quieres, susurró. No respondí con palabras. Mi silencio, mi respiración entrecortada, mi mano sobre la suya, dijeron mucho más que un sí. Él entendió. Y entonces, como un pacto secreto, nos dejamos estar. Entre el crujido de la madera, la luz moribunda y el canto de los grillos, supimos que algo irreversible había nacido. No era solo atracción, era travesía. Una que nadie más podría repetir jamás. Pero justo cuando el momento parecía consumarse, escuchamos un ruido en el pasillo. Pasos lentos, inesperados, acercándose a la puerta. Yo me quedé rígida y Danilo, con la respiración aún caliente en mi cuello, se giró hacia la entrada. La sombra de alguien se proyectó bajo la rendija de la puerta cerrada. El corazón me golpeó con fuerza. ¿Quién podía ser? ¿Un vecino curioso? ¿Un familiar? ¿O alguien que no debía enterarse de lo que estaba pasando? La puerta rechinó suavemente como si una mano del otro lado intentara abrirla. La noche, el secreto, el deseo, todo podía desmoronarse en ese instante. Y ahí terminó nuestra primera travesía. En un silencio cargado de promesas, con el misterio de quién estaba detrás de esa puerta y qué sucedería cuando se abriera.